Nunca pensé que terminaría criando a un hijo que no era mío. Durante años, me desperté antes que el sol, preparaba los desayunos, llevaba a los niños al colegio y me partía el lomo trabajando, mientras ella construía otra vida a mis espaldas. Siempre creí que el amor se demostraba en las acciones, y yo estaba dispuesto a darlo todo por mi familia. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la mañana en la que me dijo, sin una lágrima, sin temblarle la voz: estoy embarazada, y no es tuyo. Sentí que el aire se me fue del cuerpo, como si me sacaran de golpe los recuerdos de 10 años de matrimonio, de luchas compartidas, de sueños que ahora ya no eran nuestros. Me quedé mudo. Y ahí supe que mi historia no era la que yo creía. Esta es mi historia. Quédense hasta el final. Mi nombre es Martín. Tengo 41 años, y durante más de una década construí una vida con Laura, la mujer que creí era el amor de mi vida. Nos conocimos cuando yo era mesero en un restaurante familiar y ella entró a trabajar como cajera. No teníamos mucho, pero teníamos ilusiones, y eso bastaba. Con el tiempo, conseguimos alquilar un departamento pequeño. Luego vinieron los hijos, y después la rutina, esa rutina que, sin saberlo, fue cavando una grieta entre nosotros. Yo trabajaba doble turno para cubrir los gastos. Ella había dejado su empleo tras el segundo embarazo y se quedaba en casa. Y aunque a veces me cansaba, nunca me quejé. Cada vez que veía a mis hijos dormidos, pensaba que todo valía la pena. Me perdí cumpleaños, actos escolares, fines de semana, pero lo hacía por ellos, por nosotros. En los últimos 2 años, empecé a notar cosas raras. Laura se mostraba distante, como si siempre estuviera pensando en otra parte. Al principio pensé que era estrés o aburrimiento. Yo mismo me sentía agotado y un poco desconectado, pero lo justificaba. Así es la vida de adultos, ¿no? A veces no hay fuegos artificiales, solo responsabilidades. Pero entonces empezó a salir más seguido. Me decía que iba a ayudar a una amiga, que necesitaba tiempo para ella, que se sentía encerrada. Y yo le creí. Porque confiaba. Porque nunca imaginé que la persona con la que compartía mi cama me estaba mintiendo en la cara. Un día, sin buscarlo, vi un mensaje en su celular. Fue algo tan simple como una notificación de WhatsApp. No era un nombre, era solo un número guardado como C. Y decía: anoche fue increíble. No dejo de pensar en vos. Sentí que me ardía el pecho. Pensé que era una broma, un malentendido. Pero algo dentro de mí ya sabía la verdad. Cuando la confronté, no lo negó. Me miró a los ojos, sin culpa, y me dijo que sí, que había alguien más. Que todo había cambiado para ella. Que se sentía viva de nuevo. Lo que no me dijo en ese momento fue lo peor, que estaba embarazada, y que ese hijo no era mío. Ese día, algo dentro de mí se rompió. No solo por la traición, sino porque me di cuenta de que había estado solo mucho tiempo, aunque dormía acompañado. Y ahora, además de perder a mi esposa, tenía que explicarle a mis hijos por qué mamá ya no volvería a casa. Si tengo que ser honesto, creo que todo comenzó mucho antes de lo que imaginaba. Pero uno se va acostumbrando a las señales, a los silencios largos en la cena, a los estoy cansada cada vez más frecuentes, a las miradas que ya no se buscan. Y así fue como poco a poco, sin que me diera cuenta, el amor se fue apagando, al menos de su parte. Recuerdo cuando nació nuestro primer hijo, Mateo. Fue un momento tan hermoso como caótico. Dormíamos poco, discutíamos por tonterías, y todo giraba alrededor del bebé. Laura se veía desbordada, frustrada, y yo solo sabía trabajar. Quería que no le faltara nada, que no se preocupara por las cuentas,
pero en el fondo ella necesitaba otra cosa. Presencia. Escucha. Cuidado emocional. Yo no lo entendí en ese entonces. Después llegó Sofía, y con ella más responsabilidades. Decidimos que ella se quedara en casa. Al principio parecía convencida, pero con el tiempo empecé a verla más irritable, más encerrada en sí misma. A veces lloraba en la ducha. Me decía que se sentía invisible, que no era más que la mamá de... Y yo intentaba animarla con frases hechas. Esto es pasajero. Los niños crecen rápido. Ya vamos a tener tiempo para nosotros. Pero ese tiempo nunca llegaba. Yo creía que estaba haciendo lo correcto. Pagar todo. Estar al día con los gastos. Cuidar a los chicos cuando podía. Ayudar con las tareas. Pero había dejado de mirarla como mujer. Y lo digo ahora con dolor, no con reproche. Porque si algo aprendí, es que uno puede estar en la misma casa que alguien y no ver lo que está pasando en su alma. Hubo un día en especial que ahora recuerdo como una especie de bisagra. Fue el cumpleaños número 8 de Mateo. Yo llegué tarde del trabajo, agotado, con las manos sucias del taller. Laura estaba radiante. Había decorado todo con globos y torta casera, pero cuando me vio entrar, bajó la mirada. No me abrazó, no me preguntó cómo estaba. Y yo tampoco lo hice con ella. Esa noche dormimos de espaldas. Como tantas otras. A los pocos meses, empezó a arreglarse más para salir. Al principio pensé que lo hacía por ella, para levantar el ánimo. Luego supe que era por él. Ese sé con el que hablaba cuando yo me quedaba dormido en el sillón viendo las noticias. Ese al que le contaba sus miedos, sus sueños, y todo lo que ya no me decía a mí. Mirando hacia atrás, todo estaba ahí. Solo que yo no lo quise ver. O tal vez no supe cómo hacerlo. Después de esa confesión brutal, estoy embarazada y no es tuyo. Me quedé en silencio. No grité, no rompí nada. Solo sentí que algo se apagaba dentro de mí. Como si el mundo se volviera gris de golpe. Le pregunté quién era él. No por celos, sino por necesidad de entender. Me dijo que se llamaba Christian, que era un tipo que conoció en un grupo de lectura. Nada serio al principio, me dijo, como si eso lo hiciera menos grave. Pero luego se le escapó un me escucha que me partió el alma. Porque en esas dos palabras me di cuenta de lo sola que se había sentido, y de lo lejos que yo había estado. Pero eso no justificaba todo lo que vino después. En los días que siguieron, vivíamos como dos extraños bajo el mismo techo. Yo seguía cuidando a los chicos, llevándolos a la escuela, haciendo la cena, mientras ella se iba cada vez más seguido. Dormíamos separados. Mis hijos me preguntaban por qué mamá estaba tan rara, y yo no sabía qué decirles. No quería hablar mal de ella frente a ellos, porque a pesar de todo, seguía siendo su mamá. Una noche, la escuché hablar por teléfono. Estaba en la cocina, creyendo que yo dormía. Decía cosas como, no aguanto más esta casa. Me siento atrapada. No sé cómo salir sin lastimar a los chicos. Esa última frase me hizo hervir. ¿Y yo qué era? ¿Un mueble? ¿Una sombra? ¿El tipo que crió a sus hijos mientras ella se enamoraba de otro? Al día siguiente, me dijo que quería separarse, que ya no me amaba, que había sido un error prolongar todo esto por los niños, que se merecía ser feliz. Y claro que se merece ser feliz. Todos lo merecemos. Pero ¿y la lealtad? ¿Y la familia que armamos? Ahí fue cuando me contó lo del embarazo. Dijo que no sabía qué hacer, que estaba confundida, que Christian no era de confiar, que ni siquiera sabía si él quería ese hijo. Lo dijo con lágrimas, con angustia, y por un segundo la vi frágil, humana. Pero también supe que ese no era mi lugar para consolarla. Yo ya no era su esposo.
Era el hombre al que le mintió durante años. Intentamos hablar de una separación civilizada. Por los niños. Por la historia que habíamos compartido. Pero todo fue más sucio de lo que imaginé. A los pocos días, me enteré de que ya se estaba quedando algunas noches en otro lugar. Que los chicos preguntaban por ella y ella no contestaba el celular. Tuve que mentirles. Está trabajando, les decía. Está ocupada. Y cada vez que veía sus caritas buscando una explicación, algo dentro de mí se rompía un poco más. Una tarde, Mateo vino con una pregunta que me dejó seco. Me miró con esos ojos grandes y sinceros, y me dijo, «Papá, vos y mamá ya no se quieren». No supe qué decir. Solo lo abracé. Le dije que siempre íbamos a estar para ellos. Aunque yo supiera que, en realidad, éramos solo yo. Los días pasaban lentos, pesados. Empecé a hacer todo solo. Lavar la ropa, hacer las compras, las tareas del colegio, cocinar. Y aunque me sentía devastado, había algo dentro de mí que no me dejaba caer. Tal vez era el amor por mis hijos. Tal vez era la necesidad de aferrarme a algo que todavía tuviera sentido. Un día, revisando unas cajas en el placard, encontré una agenda vieja de Laura. No suelo husmear en sus cosas, pero ya no sabía ni quién era. Dentro, había anotaciones, frases, ideas sueltas. Y ahí encontré algo que me estremeció. Una página con la fecha de hace un año, donde decía, Cristian me dijo que deje a Martín. Me promete otra vida. Pero tengo miedo. Ese texto me dio una cachetada. Porque ahí supe que esto no había sido un error momentáneo. Que llevaba mucho tiempo tomando forma. Que no solo me traicionó con un cuerpo, sino con un proyecto de vida que construyó en silencio mientras yo luchaba por sostener el que teníamos. Y sin embargo, no la odiaba. Me dolía, sí. Me dolía hasta los huesos. Pero no podía odiarla. Porque la amé. Porque compartimos risas, nacimientos, navidades, enfermedades, peleas, reconciliaciones. Porque fue la mujer que me acompañó en los momentos más importantes de mi vida. Aunque ahora fuera otra. Lo más duro fue mirar a mis hijos a los ojos y sentir que tenía que ser fuerte, aunque por dentro estuviera hecho pedazos. Me convertí en una especie de muro. Y cada noche, cuando ellos dormían, me permitía llorar en silencio, sin que nadie lo supiera. Hasta que una noche, después de dejar a los niños en casa de mis padres, la llamé. Le dije que necesitábamos hablar. Y ahí empezaron a salir verdades que me marcarían para siempre. La cité en una cafetería, un lugar tranquilo, lejos de los niños, lejos de todo. Ella llegó tarde, como si ya no tuviera apuro por arreglar nada. Se sentó frente a mí, con esa cara seria, como si yo fuera el que arruinó todo. Le pregunté directamente, ¿desde cuándo está todo planeado? ¿Desde cuándo estás con él? Me respondió sin pestañear, más de un año. ¿Y te vas a ir con él? Dije con voz rota. No lo sé, Martín. No es tan simple, murmuró. Ahí lo entendí. No pensaba quedarse con los chicos. Pensaba irse y dejármelos a mí. A mí, el que siempre estuvo, pero que ella daba por sentado. Quiero que ellos se queden contigo, por ahora. Necesito tiempo para ordenar mi cabeza. Y este embarazo me tiene desbordada, dijo, casi con culpa. Me quedé helado. No solo me traicionó. No solo me engañó. Ahora me iba a dejar con dos niños confundidos y con el corazón partido, mientras ella desaparecía a ordenar su vida. No lloré delante de ella. No le rogué. Solo asentí. Pero por dentro, me estaba deshaciendo. En los días siguientes, su ausencia se volvió oficial. Llamaba una vez por semana. Una llamada corta.
Rara vez hablaba con los chicos más de 5 minutos. Y cuando le preguntaban cuándo volvería, cambiaba de tema o decía pronto. Los niños empezaron a tener pesadillas. Sofía, que apenas tenía 6 años, dormía conmigo todas las noches. Mamá se fue porque me porté mal, me dijo una noche, con los ojos llenos de lágrimas. No, mi amor, no es tu culpa. Mamá los quiere, está pasando por cosas difíciles. Pero ni yo me creía esa mentira piadosa. Mateo se volvió silencioso. En la escuela me llamaban porque no quería participar, porque estaba distraído. Me sentía un fracaso. Intentaba ser fuerte, pero me desbordaba. Había noches en que me encerraba en el baño solo para poder llorar sin que ellos me vieran. Me miraba al espejo y ya no reconocía a ese hombre. El que antes soñaba, ahora solo sobrevivía. Y mientras tanto, Laura subía fotos. Historias en redes con frases sobre renacer, sobre elegirse. Selfies con cara feliz, con fondo de atardeceres o cafés caros. Me hervía la sangre. ¿Era tan fácil para ella dejar atrás una familia? ¿Era tan fácil sonreír mientras nosotros naufragábamos? Un día, Mateo encontró una foto en el celular de una amiga del colegio. Estaba Laura, abrazada a Cristian, con una panza visible y una sonrisa radiante. Se la mostraron como si fuera algo gracioso. Él no dijo nada en ese momento. Pero esa noche, cuando fui a apagarle la luz, me preguntó bajito: «Papá, el bebé que espera mamá es de ese hombre». No supe qué decir. Me arrodillé a su lado, lo abracé fuerte. Ese bebé no cambia lo mucho que ella te ama. Pero sí, no es mío. Mateo no lloró. Solo apretó los dientes. Y en ese momento, sentí que algo en él se rompía también. Algo de la infancia, de la inocencia, que ya no iba a volver. A las semanas, llegó una carta formal, la solicitud de divorcio. Fría, legal, impersonal. La firmé sin discutir. No quería pelear. No quería que mis hijos crecieran en una guerra. Pero eso no fue lo peor. Un viernes, cuando fui a buscar a Sofía al jardín, la maestra me dijo que alguien había ido a recogerla más temprano. Me quedé helado. Nadie más tenía autorización. Cuando llamé a Laura, no contestó. Tampoco Cristian. Durante 2 horas, no supe dónde estaba mi hija. Me volví loco. Llamé a la policía. Empecé a imaginar lo peor. Recién a las 3 horas, Laura respondió. La llevé al médico. Le noté un poco de fiebre. Perdón, no te avisé. Casi grito por el teléfono. ¿Cómo que no me avisas? Me volví loco buscándola. No podés hacer esto. Y ella, tranquila, me dijo: Martín, soy su madre. Tengo derecho. Sí, era su madre. Pero ya no era la mujer que conocí. Esa Laura había desaparecido. Después de ese día, empecé a poner límites. Le exigí que respetara horarios, que me informara cualquier movimiento. No por control, sino porque no podía seguir viviendo en ese caos emocional. Pero cada vez que ella venía a ver a los niños, lo hacía como si viniera de visita. Les traía regalos, los abrazaba fuerte, pero no se quedaba. Nunca se quedaba. Y cuando se iba, los chicos quedaban peor. Así era yo el que tenía que recoger los pedazos. El que tenía que explicar que mamá tenía otra vida, que no era culpa de ellos, que nada de lo que estaban sintiendo estaba mal. Y mientras tanto, yo me apagaba un poco más cada día. No era solo el abandono. Era todo lo que venía con él. La casa se me venía encima. No había un solo rincón que no me recordara a Laura. Su perfume en las toallas, su taza preferida aún en el estante, la vieja agenda donde anotaba las vacunas de los chicos. Todo hablaba de ella.
Todo me hacía sentir solo. Y, para colmo, el trabajo empezó a flaquear. El taller donde trabajaba recortó personal y me dejaron a medio turno. Menos horas, menos sueldo, pero con los mismos gastos. Con 2 hijos, uno en primaria y otra en jardín, no había margen para errores. Empecé a vender cosas. Primero fue la bicicleta fija que usábamos como perchero. Luego, la licuadora cara que habíamos comprado con tarjeta. Después, una consola de videojuegos que Mateo ya ni tocaba desde que todo cambió. Todo por pagar cuentas, porque no faltara leche ni pan. Había noches en las que no cenaba. Me hacía el que ya había comido en el trabajo, para que los chicos no notaran. La plata no alcanzaba, y el orgullo me impedía pedir ayuda. Mi familia me ofreció apoyo, pero yo decía que estaba bien. No quería parecer débil. No quería que mis padres vieran en lo que me había convertido. Y el cuerpo empezó a pasar factura. Dolores de espalda, insomnio, agotamiento extremo. Una madrugada me desperté con el pecho apretado, como si me faltara el aire. Pensé que era un infarto. Terminé en la guardia, con los chicos dormidos en las sillas de espera. El médico me dijo que era ansiedad, estrés acumulado, que necesitaba descansar. ¿Descansar? ¿Cómo? ¿Quién cuidaba de todo si no era yo? Empecé a evitar los grupos de padres del colegio. Me dolía ver a las familias completas, a los matrimonios que parecían felices. Y sí, seguro muchos también tenían sus problemas, pero yo ya no podía mirar sin comparar. Me sentía menos. Me sentía roto. Y los trámites del divorcio seguían. Laura no quería discutir la custodia, pero tampoco se comprometía. Que se queden contigo, por ahora, decía cada vez. Como si yo fuera el plan B. Como si criar hijos fuera algo que se pudiera delegar cuando la vida se pone complicada. Un día, Mateo llegó del colegio con un dibujo. Eran 3 figuras, él, Sofía y yo. Le pregunté por mamá. Me dijo que no la había puesto porque ya casi no estaba con nosotros. Me quedé helado. ¿Cuándo fue que mis hijos dejaron de incluirla en su mundo? Y ahí entendí que no solo me dolía por mí. Me dolía por ellos. Porque estaban creciendo con una herida que no sabían nombrar, pero que se les notaba en la mirada. Porque cada vez que preguntaban por mamá y yo improvisaba una respuesta, les mentía un poco más. Una tarde, mientras doblaba ropa, vi que Sofía se había dormido en el sillón con una muñeca abrazada al pecho. Me senté a su lado, la tapé con una manta, y me quebré. No por Laura. Ya no. Me quebré por mí. Por todo lo que había dejado de ser. Por todo lo que había aguantado en silencio. Por todo lo que todavía me faltaba enfrentar. Estaba cansado. Muy cansado. Pero también sabía que no podía rendirme. Fue una mañana común, de esas que comienzan sin prometer nada. Desperté como todos los días antes del amanecer, preparé los desayunos, alisté las mochilas, abrigué a los chicos. Pero esa mañana, mientras caminábamos hacia la escuela, Sofía me apretó fuerte la mano y me dijo: «Papá, cuando sea grande, quiero tener un corazón como el tuyo». Me quedé mudo. Esa frase, salida de una niña de 6 años, me desarmó por dentro. Me hizo sentir que, pese a todo, algo estaba haciendo bien. Que en medio del desastre, yo seguía siendo su ejemplo, su seguridad, su refugio. Esa misma tarde, mientras ordenaba papeles, encontré una vieja foto nuestra. Laura, los chicos y yo, en una plaza. Estábamos riendo, los 4. Era otro tiempo, otra vida. No sentí rabia. Sentí nostalgia. Pero también una certeza. Yo no podía seguir viviendo anclado al dolor. Y fue ahí, en ese instante de lucidez, cuando lo decidí.
No por Laura. No por demostrar nada. Lo decidí por mí. Por mis hijos. Por esa versión de mí que alguna vez soñó con una vida en paz. Tenía que salir del pozo. Aunque fuera arrastrándome. Aunque fuera solo. Esa noche, después de acostar a los chicos, me miré al espejo largo rato. No me reconocía. Tenía las ojeras marcadas, el rostro más delgado, las manos secas. Pero en mis ojos, había algo distinto. Una chispa. Una pequeña llama que no se había apagado del todo. Me senté con papel y lápiz e hice algo que no hacía desde que era joven. Escribí. No sé por qué. Tal vez necesitaba sacarme todo de adentro. Escribí lo que sentía, lo que había vivido, lo que había perdido. Y también escribí lo que quería. Un futuro sin miedo. Una rutina sin lágrimas. Un hogar tranquilo. Empecé a escribir un plan. El primer paso fue hablar. Llamé a mi hermana, a quien había evitado por vergüenza. Le conté todo. Me escuchó sin juzgarme. Me ofreció apoyo, compañía, ayuda con los chicos. Lloré como un niño al colgar el teléfono, porque entendí que no estaba tan solo como pensaba. Después busqué un segundo trabajo. No era lo ideal, pero me daba aire. Empecé a repartir comida por las noches, después del taller. Sí, llegaba agotado, pero esa sensación de estar construyendo algo nuevo me hacía bien. Y, sobre todo, me prometí no hablar más de Laura con rabia delante de los chicos. No me iba a convertir en eso. Iba a ser un padre entero. Iba a ser su roca. Porque por primera vez en mucho tiempo, entendí que no necesitaba a nadie para salir adelante. Que con lo que tenía, mis hijos, mi dignidad, mi fuerza, era suficiente para empezar de nuevo. Y ese fue el primer día del resto de mi vida. El primer cambio real fue interno. Una mañana me miré al espejo y, en lugar de ver a un hombre derrotado, me vi con otra cara. Cansado, sí, pero más firme, con los ojos más decididos. No me iba a convertir en víctima permanente de una historia que no escribí solo. Empecé a ordenar mi vida. Lo primero fue la rutina. Me armé horarios estrictos, levantarnos a las 6, desayuno compartido, chicos al colegio, trabajo en el taller, tarde para tareas y cena en casa, y luego repartos hasta medianoche. No era fácil, pero esa estructura me devolvía control. Me hacía sentir que, al menos en ese pequeño mundo, mandaba yo. También empecé terapia. Lo dudé mucho. Me costaba hablar con desconocidos. Pero una amiga de mi hermana me recomendó a alguien y fui. Y en esa primera sesión, cuando solté todo sin filtros, lloré como no lo hacía desde niño. No sabía cuánto llevaba tragándome. Cuánto dolor guardado. Mi terapeuta me dijo algo que me marcó. Estás tan enfocado en no caerte, que te olvidaste de sanar. Y tenía razón. Yo había estado sobreviviendo. Pero ahora quería vivir. Con el correr de las semanas, las cosas comenzaron a cambiar. No como por arte de magia, sino por trabajo duro, por pequeñas decisiones. Aprendí a decir no sin culpa. A dejar de justificar a Laura frente a los chicos, sin hablar mal de ella, pero sin cubrirla más. A mostrarme tal como era, un padre cansado, sí, pero presente. Amoroso. Humano. Una tarde, mientras Mateo hacía la tarea, me miró y dijo: «Papá, estás más contento últimamente». No sé por qué, pero esa frase me emocionó más que cualquier otra cosa. Porque significaba que mis hijos no solo notaban mi esfuerzo, sino que lo sentían. Que esa calma que yo intentaba construir también nos tocaba a ellos. Y como si el universo me escuchara, aparecieron personas nuevas en mi camino. Una compañera del taller, Clara,
Empezó a ofrecerse para cubrirme cuando necesitaba salir antes. Me llevaba comida sin avisar, diciendo que había hecho de más. Un gesto simple, pero que me hacía sentir acompañado. Ella no me preguntaba por Laura, no me miraba con lástima. Solo estaba. Y eso, en ese momento, era un bálsamo. También me ofrecieron unas horas extras en el taller. Y empecé a ganar un poco más. No era mucho, pero ya podía llegar al final del mes sin vender cosas. Incluso pude comprarle a Sofía unas zapatillas nuevas y a Mateo una mochila con su personaje favorito. Verles las caras cuando los sorprendí con eso fue impagable. Laura, mientras tanto, seguía alejada. Mandaba mensajes esporádicos. A veces venía a ver a los niños por unas horas, pero no mostraba intención real de reintegrarse. Y aunque al principio eso me dolía, con el tiempo entendí que quizás eso era lo mejor. Porque cada vez que se iba, los chicos se quedaban con una herida nueva. Yo tenía que protegerlos, incluso de su propia madre, si era necesario. Por primera vez, me permití pensar en un futuro distinto. No uno perfecto. No una revancha espectacular. Solo uno en paz. Con estabilidad. Con días simples pero llenos de verdad. Y en ese camino, yo ya no era el mismo. Porque algo dentro de mí se había despertado. Una voz que me decía, no te quebraron. Te moldearon distinto. Y eso también es una forma de renacer. No estaba buscando venganza. Lo juro. Pero había algo que no me dejaba en paz. Una sensación persistente de que no sabía todo. De que la historia de Laura tenía más capas. Y empecé a prestar atención. No para destruirla, sino para entender. Para cerrar heridas desde la verdad. Todo comenzó cuando Mateo me pidió ayuda para hacer una presentación sobre su familia. Tenía que llevar fotos. Busqué en una vieja caja donde guardábamos álbumes, y entre ellos encontré un sobresellado. Lo abrí por curiosidad. Eran análisis médicos. De hacía más de un año. Fechas en las que, según ella, todavía estábamos intentando salvar la relación. El análisis decía algo que me dejó helado. Pruebas de fertilidad. De él, no de ella. Y no eran mías. Alguien había usado nuestra obra social. Lo confirmé. Era Christian. Me temblaban las manos. ¿Cuánto tiempo llevaba esa relación? ¿Hasta qué punto había usado lo que yo ofrecía como marido para sostener su doble vida? Hablé con una amiga que trabaja en atención al cliente de la obra social. Le pasé los datos, disimulando. Me dijo que durante meses se habían hecho controles cruzados. Incluso turnos ginecológicos donde ella figuraba como cónyuge. ¿Y saben qué fue lo peor? Que lo hicieron todo usando mi cuenta. La ira me subió como fuego. Pero no exploté. Solo tomé nota. Fotocopié todo. Guardé los documentos. Era mi escudo, por si algún día necesitaba demostrar lo que había vivido. Luego recordé algo que me parecía irrelevante. Un viejo celular de Laura. Lo había dejado olvidado en un cajón al cambiar de equipo. Nunca lo tiró. Lo encendí. Para mi sorpresa, aún funcionaba. Sin contraseña. Como si ella misma quisiera olvidarlo. Ahí encontré mensajes. Conversaciones completas con Christian. Declaraciones, planes, confesiones. Fotos. No necesitaba leer todo para entender. Pero lo hice igual. Era una mezcla de morbo y necesidad. Porque, aunque duela, hay verdades que uno necesita ver con sus propios ojos para dejar de idealizar. En un mensaje ella le decía, no puedo más con Martín. Es tan bueno que me da culpa. Pero estoy muerta por dentro con él. Y él le respondía, déjalo. Vení conmigo. Te mereces ser feliz. Lo que me dolió no fue la frase.
Fue la certeza de que ella había tomado la decisión mucho antes de confesarlo. Que todo ese tiempo en el que yo creía estar luchando por nosotros, ella ya estaba en otra vida. Con todo ese material, fui a ver a mi abogado. Le expliqué la situación, y él me recomendó no iniciar una demanda por la vía penal, porque sería desgastante para los niños, pero sí tener todo eso en reserva. Nunca sabes si va a intentar dar vuelta a la historia, me dijo. Y tenía razón. A los pocos días, Laura me llamó para pedirme hablar. Quería replantear los días de visita. Dijo que Christian ya no estaba, que se sentía sola, que necesitaba recuperar el vínculo con sus hijos. Su tono era diferente. No dulce, pero más prudente. Como quien vuelve no por amor, sino por conveniencia. Le dije que habláramos con abogados presentes, que ya no era una conversación casual, que yo iba a cuidar a mis hijos con uñas y dientes, incluso de su inestabilidad. Ella se ofendió. Me acusó de poner a los chicos en su contra. Me dijo que estaba exagerando. No respondí. Solo le recordé. Todo está documentado. Fue la primera vez que vi miedo en sus ojos. No porque yo fuera violento, sino porque entendió que ya no era el mismo. Que el hombre roto, dependiente, entregado, había desaparecido. Y ahí supe que estaba listo para lo que viniera. No estaba buscando venganza. Lo juro. Pero había algo que no me dejaba en paz. Una sensación persistente de que no sabía todo. De que la historia de Laura tenía más capas. Y empecé a prestar atención. No para destruirla, sino para entender. Para cerrar heridas desde la verdad. Todo comenzó cuando Mateo me pidió ayuda para hacer una presentación sobre su familia. Tenía que llevar fotos. Busqué en una vieja caja donde guardábamos álbumes, y entre ellos encontré un sobresellado. Lo abrí por curiosidad. Eran análisis médicos. De hacía más de un año. Fechas en las que, según ella, todavía estábamos intentando salvar la relación. El análisis decía algo que me dejó helado. Pruebas de fertilidad. De él, no de ella. Y no eran mías. Alguien había usado nuestra obra social. Lo confirmé. Era Christian. Me temblaban las manos. ¿Cuánto tiempo llevaba esa relación? ¿Hasta qué punto había usado lo que yo ofrecía como marido para sostener su doble vida? Hablé con una amiga que trabaja en atención al cliente de la obra social. Le pasé los datos, disimulando. Me dijo que durante meses se habían hecho controles cruzados. Incluso turnos ginecológicos donde ella figuraba como cónyuge. ¿Y saben qué fue lo peor? Que lo hicieron todo usando mi cuenta. La ira me subió como fuego. Pero no exploté. Solo tomé nota. Fotocopié todo. Guardé los documentos. Era mi escudo, por si algún día necesitaba demostrar lo que había vivido. Luego recordé algo que me parecía irrelevante. Un viejo celular de Laura. Lo había dejado olvidado en un cajón al cambiar de equipo. Nunca lo tiró. Lo encendí. Para mi sorpresa, aún funcionaba. Sin contraseña. Como si ella misma quisiera olvidarlo. Ahí encontré mensajes. Conversaciones completas con Christian. Declaraciones, planes, confesiones. Fotos. No necesitaba leer todo para entender. Pero lo hice igual. Era una mezcla de morbo y necesidad. Porque, aunque duela, hay verdades que uno necesita ver con sus propios ojos para dejar de idealizar. En un mensaje ella le decía: no puedo más con Martín. Es tan bueno que me da culpa. Pero estoy muerta por dentro con él. Y él le respondía: déjalo. Vení conmigo. Te mereces ser feliz. Lo que me dolió no fue la frase. Fue la certeza de que ella había tomado la decisión mucho antes de confesarlo. Que todo ese tiempo en el que yo creía estar luchando por nosotros,
Ella ya estaba en otra vida. Con todo ese material, fui a ver a mi abogado. Le expliqué la situación, y él me recomendó no iniciar una demanda por la vía penal, porque sería desgastante para los niños, pero sí tener todo eso en reserva. Nunca sabes si va a intentar dar vuelta a la historia, me dijo. Y tenía razón. A los pocos días, Laura me llamó para pedirme hablar. Quería replantear los días de visita. Dijo que Christian ya no estaba, que se sentía sola, que necesitaba recuperar el vínculo con sus hijos. Su tono era diferente. No dulce, pero más prudente. Como quien vuelve no por amor, sino por conveniencia. Le dije que habláramos con abogados presentes, que ya no era una conversación casual, que yo iba a cuidar a mis hijos con uñas y dientes, incluso de su inestabilidad. Ella se ofendió. Me acusó de poner a los chicos en su contra. Me dijo que estaba exagerando. No respondí. Solo le recordé. Todo está documentado. Fue la primera vez que vi miedo en sus ojos. No porque yo fuera violento, sino porque entendió que ya no era el mismo. Que el hombre roto, dependiente, entregado, había desaparecido. Y ahí supe que estaba listo para lo que viniera. La sala del juzgado era fría, con paredes grises y una mesa larga donde se sentaban realidades rotas. A mi lado, mi abogado repasaba los documentos. Del otro lado, Laura, más delgada, el rostro cansado, los ojos apagados. No estaba Christian. Ya no era parte del cuadro. Su ausencia decía más que 1000 palabras. La jueza inició la audiencia con voz firme, sin rodeos. Nos pidió que fuéramos claros, respetuosos y breves. Expusimos nuestras posturas. Yo pedía la custodia completa, con régimen de visitas supervisadas. No porque quisiera alejar a mis hijos de su madre, sino porque ya no podía permitir que fueran testigos de su inestabilidad emocional. Ella, en cambio, pedía más tiempo, una nueva oportunidad para reconstruir el vínculo. Pero cuando le preguntaron por sus ausencias, por los meses en los que no había aparecido, no tuvo respuesta clara. Balbuceó justificaciones, dijo estar en tratamiento emocional, habló de sentirse perdida. La jueza la escuchó con paciencia, pero con mirada severa. Cuando llegó mi turno, hablé desde el alma, no con ira, con verdad. Señora jueza, no estoy aquí para vengarme. Estoy aquí porque he sostenido a mis hijos día a día desde que su madre decidió marcharse. Porque he visto a mi hija dormirse con una muñeca como si fuera un consuelo. Porque he visto a mi hijo perder la sonrisa. Porque no hay nada más doloroso que ver cómo un niño deja de preguntar por su madre, como mecanismo de defensa. No pido que se la castigue. Pido que se reconozca quién ha estado, quién ha cuidado, quién ha llorado en silencio para no romperse delante de los chicos. Porque mientras ella buscaba reencontrarse, nosotros intentábamos sobrevivir. Laura me miró por primera vez en toda la audiencia. No con odio, con algo más parecido a vergüenza. Tal vez por lo que escuchaba. Tal vez porque, por primera vez, entendía lo que había hecho. Mi abogado presentó las pruebas. Las copias de los análisis, los chats con Christian, los mensajes de Verónica. La jueza los revisó en silencio. Hizo algunas preguntas. Y luego, con pausa, pidió que Laura respondiera si reconocía la autenticidad de esos documentos. Ella solo asintió. No tenía defensa. Entonces la jueza habló. Señora Laura, usted ha tenido meses para demostrar voluntad de ejercer la maternidad. Pero su conducta ha sido errática. El tribunal no castiga errores humanos, pero sí protege la estabilidad emocional de los menores. Y en este caso, todo indica que el señor Martín ha sido el pilar real de esta familia. Por lo tanto,
El tribunal accede a la solicitud de custodia total a favor del padre. Las visitas quedan condicionadas a evaluaciones psicológicas y supervisión. Usted deberá demostrar, con el tiempo, su compromiso. No con palabras, sino con hechos. Sentí que me temblaban las piernas. No por el triunfo legal, sino por la emoción contenida. No grité. No lloré. Solo bajé la cabeza y respiré hondo. Laura no dijo nada. Se quedó sentada, quieta, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Cuando todo terminó, se acercó a mí antes de irse. Lo siento, Martín. De verdad lo siento. Nunca quise que todo terminara así. Pero no supe cómo volver atrás. La miré. Y lo que le dije salió sin rencor. Ya no se trata de vos ni de mí. Se trata de que ellos crezcan sin más heridas. Se fue. Lenta. Sola. Esa noche, les conté a los chicos lo que había pasado. Les dije que mamá los quería, pero que por ahora, iba a estar lejos. Mateo me miró serio, y preguntó: ¿eso quiere decir que ya no tenemos que esperar los domingos por si viene? Le dije que sí, que ahora solo íbamos a esperar las cosas buenas, las que sí llegan. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuina en su cara. Ese juicio no fue una victoria, fue una liberación, porque por fin, después de tanto dolor, la verdad tenía su lugar. Y mi dignidad, también. Después del juicio, todo se sintió extraño. No hubo celebración. No hubo alivio inmediato. Solo un silencio distinto, más liviano. Como si el aire pesara un poco menos. Volvimos a casa con los chicos, cada uno con una caja de alfajores que les había comprado a la salida del tribunal. Les dije que era un regalo por ser valientes, por confiar en mí, por seguir adelante a pesar de todo. Las primeras semanas fueron tranquilas. No hubo más llamadas confusas. No más visitas que se cancelaban a último momento. Laura desapareció del radar. Su abogado avisó que estaba de baja médica y que se tomaría un tiempo para reordenarse. Yo no pregunté más. Los chicos también lo notaron. De a poco, sin darse cuenta, dejaron de mencionarla. Ya no se asomaban a la ventana cada domingo. Ya no preguntaban cuándo volvería. Empezaron a construir rutinas conmigo. Solo conmigo. Empezamos a cenar los tres en la mesa, con música de fondo. Jugábamos a las adivinanzas mientras preparábamos la comida. Los llevé a la plaza, retomé mis turnos en el taller, hasta me animé a llevarlos a una función de cine. Pequeñas cosas. Simples. Pero tan necesarias. Yo también empecé a soltar. Entendí que la justicia no siempre llega como uno la imagina. No se trata de ver al otro sufrir, sino de dejar de vivir pendiente de su sombra. Y eso fue lo que hice. Dejé de mirar hacia atrás. El taller me ofreció un ascenso. Nada espectacular, pero con más horas estables y un mejor sueldo. Acepté con gusto. Ahora podía pagar los útiles escolares sin miedo a que faltara el pan. Sofía empezó danza, algo que siempre había querido. Mateo volvió a jugar fútbol los sábados. Y yo dormía mejor. También me acerqué más a mi familia. Mis padres, mis hermanos. Me abrí. Les conté todo. Les pedí perdón por el silencio. Me abrazaron como si nada de eso importara. Como si siempre hubieran estado ahí, esperando que yo levantara la mano. Porque así es el amor de los que te quieren de verdad, paciente, sin reproches. Una tarde de otoño, Clara, mi compañera del taller, me invitó a un café. Fuimos sin presiones, sin expectativas. Charlamos de la vida, del trabajo, de los chicos. Reímos. Mucho. Me miró con ternura y me dijo: tenés una forma de mirar que duele, pero también inspira.
No supe qué responder. Solo sonreí. Agradecido. No por el halago, sino porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía sin lástima. No iniciamos una historia. No aún. Pero abrimos una puerta. Y eso, para mí, ya era mucho. Una mañana, mientras acomodaba la casa, sonó el timbre. Era una vecina, con una carta en la mano. La había encontrado tirada en el buzón. Era de Laura, escrita a mano. Decía que estaba en terapia, que estaba entendiendo muchas cosas, que no pretendía volver, ni pedir perdón, que solo quería que supiera que, aunque tarde, entendía el daño, que admiraba cómo había criado a los chicos, que si algún día ellos querían buscarla, ella iba a estar. La leí en silencio. No sentí rabia. Sentí alivio. Porque no esperaba nada. Porque, al fin, había dejado de doler. Guardé la carta en una caja. No para aferrarme al pasado, sino como testigo de que se puede atravesar el fuego y salir entero. Ese día me senté en el patio, con un mate tibio, y miré a mis hijos jugar. Rieron como antes, como si el mundo hubiera vuelto a girar. Y ahí supe que ya no éramos los mismos. Éramos más fuertes, más verdaderos. Ya no teníamos todo, pero teníamos lo esencial. Y eso, en este mundo, es un milagro. Pasaron meses desde aquel día en el juzgado. El otoño dio paso al invierno, y con él llegaron los días más fríos, pero también más estables. Nuestra casa, aunque pequeña, se volvió un refugio cálido. Los chicos ya no despertaban llorando. Ya no preguntaban por cosas que sabían, en el fondo, que no volverían. Una tarde, Mateo me pidió escribir una carta para el Día del Padre. No es para el colegio, es para vos, dijo. Era una hoja doblada en 4, escrita con su letra desprolija pero sincera. Decía: gracias por todo, aunque sé que a veces no te lo digo. Sos mi papá y mi héroe. Te quiero mucho, aunque no cocines tan rico como mamá. Reí. Lloré. Lo abracé fuerte. Ese papelcito, con sus manchas y su ternura, valía más que cualquier reconocimiento legal. Sofía, por su parte, empezó a dormir sola. Me dijo que ya no tenía miedo de los sueños, que si se despertaba, sabía que yo iba a estar. Y eso, para un padre que casi se pierde en su propio dolor, es como recuperar la fe. Volvimos a sacar fotos, a armar álbumes, a celebrar cumpleaños con globos y torta comprada, pero con muchas risas. Empezamos nuevas tradiciones, los viernes de película en el piso, las caminatas del domingo al parque, las meriendas con chocolate caliente en invierno. Un día, Clara vino a casa a dejar unos documentos del taller. Los chicos la invitaron a quedarse a merendar. No fue algo planeado, pero fue lindo, natural. Ella se quedó, jugó con ellos, les preguntó por la escuela. No hubo incomodidad, solo un ambiente cálido, de esos que hacen bien. Esa noche, después de acostarlos, Clara y yo nos sentamos en el patio, bajo una frazada. No dijimos mucho, solo miramos el cielo, y en un momento, sin aviso, me apoyó la cabeza en el hombro. No fue un beso, fue algo más íntimo, un gesto de confianza. De decir sin palabras estoy acá si querés. No hablamos de amor. Ni falta hizo. Un fin de semana, Mateo y Sofía me ayudaron a pintar su habitación. Eligieron colores brillantes. Pusieron dibujos en la pared. Me dijeron que querían que todo se viera nuevo. Y así lo hicimos. Pared por pared. Rincón por rincón. Como una metáfora de lo que estábamos viviendo. También retomé mis sueños. Empecé a ahorrar para hacer un curso de mecánica avanzada. Tal vez, con el tiempo,
abrir algo propio. No es fácil, pero ahora creo que sí es posible. Y cuando a veces me preguntan por Laura, respondo con calma, está en su proceso. No hay odio, solo distancia, y un profundo deseo de que algún día encuentre su propia paz. No les cierro las puertas a mis hijos si algún día quieren buscarla, pero tampoco les lleno la cabeza con historias. Les enseño que uno puede seguir adelante, incluso cuando el camino se rompe. Hoy, nuestra casa es modesta, pero llena de vida. Hay plantas en la ventana, dibujos en la heladera, y una pizarra en la cocina donde escribimos frases lindas cada semana. La última la puso Sofía. Lo importante es que estamos juntos. Y sí, lo estamos. No sé qué traerá el futuro, pero ya no me da miedo, porque ahora sé que, pase lo que pase, tenemos algo que no se negocia, amor. Del verdadero, del que no abandona, del que se queda. Y eso es todo lo que necesito. Si alguien me hubiera contado hace unos años que iba a vivir todo esto, no lo habría creído. Siempre pensé que el amor era suficiente, que si uno daba todo, el otro iba a quedarse, que las familias no se rompen cuando hay compromiso. Pero la vida tiene su propio ritmo, y a veces, su propia manera de enseñarte. Hoy entiendo que el dolor no siempre viene de lo inesperado. A veces, duele más lo que se cocina en silencio, lo que no se dice, lo que se calla por miedo o por costumbre. Y eso fue lo que nos pasó. Nos fuimos dejando de mirar, de escuchar, de cuidar. Hasta que ya no éramos dos, sino solo un eco de lo que alguna vez fuimos. Pero también aprendí algo valioso. Uno puede reconstruirse desde los pedazos. No fue fácil. Me rompí por dentro. Lloré donde nadie me veía. Dudé de mi valor, de mis decisiones, hasta de mi rol como padre. Pero ahí estaban ellos, mis hijos, con su inocencia, con sus preguntas, con su necesidad tan pura de amor. Ellos me salvaron. Y también me salvó algo más, mi dignidad. Esa parte de mí que, incluso en el peor momento, me recordó que merezco paz, que no todo se trata de aguantar, que soltar también es amar, que alejarse de lo que duele no es rendirse, es protegerse. He perdonado a Laura, no por ella, por mí, porque cargar con rencor es como beber veneno esperando que otro muera. Y yo ya no quiero veneno en mi alma. Quiero luz. Quiero calma. Quiero días simples, pero verdaderos. Si algo me deja todo esto es la certeza de que vale la pena ser bueno, aunque a veces la vida te devuelva golpes. Porque tarde o temprano, la verdad se acomoda. Y quienes permanecen a tu lado, lo hacen porque te ven de verdad. No por lo que das, sino por lo que sos. Hoy me miro al espejo y no veo al mismo hombre. Estoy más viejo, sí. Más cansado. Pero también más firme. Más claro. Más libre. Y si alguien que está escuchando esto está pasando por algo parecido, solo puedo decirle esto: no te rindas. No importa cuán oscuro se ponga todo, siempre, siempre, hay una forma de volver a empezar. Aunque duela. Aunque cueste, aunque tardes más de lo que pensabas, porque al final, el verdadero amor, el que de verdad importa, empieza por uno mismo. ¿Alguna vez sentiste que lo diste todo por alguien, y aún así no fue suficiente? Yo también. Y si llegaste hasta acá, te agradezco de corazón por haberme escuchado. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de muchos que amaron, que fueron traicionados, pero que eligieron levantarse con dignidad. ¿Te ha pasado algo así? ¿Tuviste que reconstruirte desde cero? Me encantaría leerte. Contame en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros. Y si esta historia te llegó al corazón, suscríbete y compartila.
Me ayudarías muchísimo a seguir contando relatos que merecen ser escuchados. Porque todos tenemos una herida, pero también la posibilidad de sanar.